Hola, ¿qué más? Yo soy María y hoy vamos a ir al supermercado. Bueno, en realidad vamos a ir de forma virtual porque, miren, la verdad es que no fui capaz de llevar la cámara al supermercado y hablar enfrente de la cámara con tantas personas ahí. Me sentí incómoda, así que dije, no, vamos a grabar y después en la casa con toda la comodidad les cuento. Así que eso vamos a hacer. No tengo el espíritu del youtuber, a pesar de que llevo haciendo esto casi 4 años. Me da mucha pena. Bueno, te voy a mostrar el video y te invito a que escuches y repitas algunas palabras que voy a mencionar, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, quiero contarte que este video está patrocinado por NordVPN. Yo tampoco sabía que era un VPN. Imagínate que un VPN es como una capa que te hace invisible y te protege de todas las personas que hay por ahí en Internet. Y eso lo que hace es proteger tu información mientras navegas de forma tranquila. Tú sabes que hay mucha gente por ahí con malas intenciones. Aparte de eso, NordVPN también te permite desbloquear contenido que para ti está bloqueado por tu ubicación geográfica. Así que si quieres ver una película este fin de semana y te aparece un aviso que dice no está disponible en tu ubicación, no te preocupes, con NordVPN te deshaces de ese problema. Si estás interesado, visita nuestro enlace en la descripción de abajo y usa el código WhyNotSpanish para tener un súper descuento y un mes gratis en los planes de 2 años. Cuando llegas al supermercado, tienes la opción de usar un carrito o una cesta. En este supermercado no había cestas, así que usamos un carrito. Este carrito que ves en la pantalla es azul y rojo. Un carrito. El supermercado está dividido en secciones y en cada sección hay pasillos. Pasillos. Estamos ahora en la sección de electrodomésticos. Electrodomésticos. Inténtalo tú. Aquí encuentras licuadoras, neveras, televisores, todo tipo de electrodomésticos para tu casa. Al lado está la sección de juguetería. Encuentras, por supuesto, juguetes. Hay camiones, muñecos y muñecas. Ahora vamos a la sección en donde encuentras herramientas. Repite, herramientas. Las herramientas son, por ejemplo, martillos, destornilladores, taladros, cables, cosas así. ¿Cómo crees que se llama esta sección? ¿Herramientas, útiles o ferretería? La sección se llama ferretería. En algunos supermercados encuentras una sección de muebles. Repite, muebles. Los muebles son los escritorios, las bibliotecas, los estantes, los armarios, los muebles. Bueno, para esta parte del video solamente te estoy mostrando porque no necesitábamos en ese momento nada de eso. Hola, Maya. Siéntate. 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 Entonces ahora vamos a ver las secciones de comida. Empezamos por acá, la sección de carnicería. En esta sección encuentras las carnes crudas. Repite, carnicería. Aquí encuentras la carne de res, que es la carne de vaca, o pollo. Las puedes encontrar congeladas o refrigeradas dentro de las neveras. La persona que se dedica a esa ocupación es un carnicero. Repite, carnicero. Cerca de la sección de carnicería está la sección de charcutería. Esto que ves aquí es un mostrador y dentro del mostrador encuentras quesos maduros, tocino, salchicha, salchichones y otros embutidos. En esta área también encontramos la sección de pescadería. Por supuesto, aquí venden pescado. En las neveras puedes ver los diferentes tipos de mariscos y pescados.
Ahora cuéntame en los comentarios, ¿sabes cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? Escríbeme. Bueno, ahora vamos a la sección de panadería. Aquí encontramos diferentes tipos de pan. Pero bueno, personalmente prefiero ir a las panaderías de barrio, pero aquí también se encuentran muchos productos ricos. Al lado de la sección de panadería, generalmente, Maya, ¿te tiraste un pedo? En fin, en fin. Estaba diciendo que al lado de la sección de panadería está la sección de pastelería. Aquí encuentras diferentes pasteles o tortas y postres y en general otros platos dulces. Repite, pastelería. Bueno, y ahora vamos al área de frutas y verduras. Aquí en Colombia decimos también el mercado de plaza. Repite, el mercado de plaza. Eso lo decimos cuando queremos hablar de ese tipo de productos, frutas y verduras. Esta es otra área que es el área de refrigerados. En esta área vamos a ver las carnes frías, como el jamón de cerdo, el pollo, los embutidos y los chorizos que necesitan refrigeración. Repite, carnes frías. Dentro de las neveras también está la fruta congelada, las arepas, la mantequilla y la sección en donde encontramos el yogur, la crema de leche, algunos quesos y los derivados de la leche. A ver, pregunta para ti, ¿cómo crees que se llama esa sección en donde están los derivados de la leche? Lechera, lacta, lácteos. El nombre de esa sección es lácteos. Repite, lácteos. Ahora un dato curioso para muchos de ustedes. La leche y los huevos en los supermercados no se encuentran en las neveras, no. Es más frecuente encontrar los huevos y la leche en bolsa, por cierto, en otra sección. Tengo entendido que en otros países funciona igual. Cuéntame si en tu país también se maneja de esa forma, es decir, los huevos y la leche fuera de la nevera o no. Escríbeme. Bueno, y ahora vamos a ver otra sección. Creo que no conoces esta palabra, creo que nunca la has visto. Vamos a ver si estoy equivocada. Es la sección de abarrotes. ¿Qué crees que son los abarrotes? Bueno, te voy a contar. Los abarrotes son la comida que puedes guardar en tu alacena. En el video anterior de la cocina te mostré dónde está la alacena en mi cocina. En la alacena puedes guardar el aceite, los granos como el arroz, las lentejas, los frijoles, los productos en conserva como las aceitunas, frutos secos como el maní, las nueces, las uvas pasas y también pasabocas. Repite, pasabocas. Los pasabocas son como las papitas fritas, en general la comida para picar. Y bueno, aquí terminamos este recorrido en el supermercado en la sección de mascotas en donde encuentras concentrado. Repite, concentrado. El concentrado es la comida seca para tu mascota. También encuentras los premios para tu mascota y los accesorios. Y bueno, la verdad nos faltó ir a la sección de aseo personal o higiene personal, no me acuerdo. Aseo personal y la sección de limpieza para el hogar, en donde encontramos los productos para limpiar, para barrer, para trapear, para desinfectar. Bueno, no pasé por esa parte. Y bueno, al final de hacer tus compras vas hacia la sección de las cajas. Vas a pagar tu mercado en la caja. Otra información que puede ser interesante para ti es que para hablar de esa acción de ir a comprar comida para tu casa, puedes decir ir a hacer mercado, hacer las compras, ir a mercar. Tienes esas opciones para hablar del mismo tema.
Bueno, y ahora, aparte de las preguntas que ya te hice, quiero que me cuentes en la sección de comentarios en qué sección del supermercado pasas más tiempo o a qué sección del supermercado te gusta ir más. Eso es todo por este video. Nos vemos. Chao.